Muy buen día nuevamente, estimados estudiantes. Ya hemos empezado el análisis entonces de la responsabilidad que pudiera surgir por otras personas. De esta manera nosotros hemos podido realizar un análisis de la responsabilidad de los padres, de la responsabilidad de los maestros y de la responsabilidad que pudieran tener los tutores, además de la responsabilidad que recae sobre las personas que tienen a su cargo a personas que no son capaces de entender o de comprender, ¿verdad? Una vez que nosotros hemos revisado esta temática, podemos realizar cierta distinción, ¿no? Cuando nosotros analizábamos esta culpa, esta responsabilidad, por ejemplo, de los padres, nosotros veíamos que existe una responsabilidad, pero en mérito a una culpa invigilando y a una culpa ineducando, ¿verdad? Nosotros veíamos que esto era el justificativo, esta presunción de culpa podría llegar a ser el justificativo para que estas personas puedan llegar a responder por los hechos dañosos generados por las personas que tienen a su cargo, ¿no? Sin embargo, dentro de la responsabilidad por otros, también encontramos figuras de responsabilidad civil objetiva. Es así que el día de hoy nos corresponde analizar la responsabilidad que tienen los patronos respecto a sus empleados y la responsabilidad también que tienen los comitentes respecto a sus comisionados. Analicemos un poco respecto a esto. ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué un empleador, por qué un patrón va a tener que responder por los actos dañosos, por los hechos dañosos, perdón, que llegue a generar un empleado? ¿Por qué alguien que comisiona, sí, alguien que da en comisión a otra persona ciertas actividades, termina siendo responsable por los actos de esta persona? Según algunos, esta responsabilidad estaría ligada a la noción de empresa. ¿En qué sentido? En el sentido que estas personas se benefician de otros, ¿verdad? Quien opera sirviéndose entonces de la actividad ajena no puede más que asumir sus consecuencias. El empleado genera beneficios para el empleador y es por este motivo que el empleador, en caso que el empleado en ejercicio de sus funciones llegue a generar algún daño, tendrá que responder por los daños generados por este. Según otros, es necesario tomar en consideración el hecho de que el dependiente, en cuanto tal, actúa siguiendo directivas del patrón o del empleador. Esto, por consecuencia, genera la asunción del riesgo. La ley, entonces, por estos motivos, atribuye el riesgo al patrón, ¿no? Atribuye el riesgo debido a que, en primer lugar, se beneficia de la actividad del empleado y, en segundo lugar, el dependiente no obra por sí mismo, sino por directivas y directrices que el empleador le va a dar. Los intentos por fundamentar han sido varios, sin embargo, no todos son satisfactorios. Pese a que los intentos para justificar este tipo de responsabilidad sean diversos, la responsabilidad es directa y se considera que el responsable del daño no es quien lo ha causado, sino a quien se le ha asignado el riesgo. Entonces estamos ante una responsabilidad civil objetiva. Cuando nosotros revisábamos la responsabilidad de los padres, por ejemplo, la responsabilidad de los tutores o la responsabilidad de los maestros, nosotros veíamos que la culpa juega un papel fundamental para determinar el porqué, o sea, el porqué de estas responsabilidades, ¿no? Sin embargo, acá se atribuye el riesgo. Y al atribuirse el riesgo al patrón, estamos ante una responsabilidad objetiva. Es decir, que ni siquiera hay una presunción de culpa. Sencillamente, esta persona es responsable si se ha generado un daño por parte de su empleado. ¿Cuáles son los presupuestos para que pueda operar este tipo de responsabilidad? En primer lugar, estimados estudiantes, tiene que existir un vínculo, relación o ligazón entre el dependiente y el patrón, entre el dependiente, entre el empleado y el empleador. El dependiente debe haber obrado en ocasión o en el curso del ejercicio de las tareas que le han sido confiadas. Si es que esta persona va a generar daño, pero, ¿cómo diríamos? Direccionándose
en un sentido diverso a sus funciones, entonces no sería lógico que el patrón se haga responsable de aquello, ¿no? La jurisprudencia, en primer lugar, la jurisprudencia francesa, trata de explicar la subordinación, ¿no? Y la subordinación, este vínculo que existe es de subordinación, implica obrar por cuenta ajena. El empleado genera la responsabilidad del empleador cuando ha obrado por cuenta de este. En caso de obrar el agente del daño por cuenta de terceros o por su propia cuenta, el empleador entonces no terminaría siendo responsable. Aspectos que debemos tomar en consideración. Hablemos entonces de esta relación de dependencia. Además de ese vínculo del que hemos hablado, tiene que existir una relación de dependencia, ¿no? La jurisprudencia italiana, para explicarnos a qué se refiere esta relación de dependencia, considera relevante tomar en consideración los siguientes aspectos. En primer lugar, para demostrar o para estar ante una relación de dependencia, tiene que existir un poder de dirección y de vigilancia. Es decir, el patrón tiene que tener aquellas facultades, ¿no? Para poder, ¿cómo diríamos? Dirigir, para poder determinar el obrar de su empleado. Y en segundo lugar, tiene que tener esa posibilidad y esa facultad de vigilar el obrar del mismo, para estar en esa relación de dependencia, ¿verdad? Y esto se evidencia, ¿no? Constantemente. ¿Cómo diriges? Mediante las órdenes que podrías dar a los subordinados. ¿Cómo vigilas? Hay diferentes mecanismos. Ustedes han podido verlos, ustedes que han trabajado en diferentes lugares, ¿no? Qué sé yo, marcar un biométrico, firmar ciertos libros de asistencia. Entonces hay modos mediante los cuales existe vigilancia del empleador al empleado. Y eso va a determinar que existe una relación de dependencia. Entonces el comitente, también denominado, o bueno, el comitente, el que va a otorgar ciertas tareas, responde solo si el dependiente no tiene autonomía decisional propia. Si es que el empleado entonces genera un daño, pero por decisión propia, incluso dentro del horario laboral, etcétera, entonces obviamente será responsable por su propia cuenta. Pero si lo hace en mérito a las decisiones tomadas por el empleador, por el comitente, esto generaría la responsabilidad, ¿no? del empleador. Si existe dolo o culpa intencional, entonces se excluye la responsabilidad. Si es que el empleador no ha tenido nada que ver con las tareas, o bueno, mejor dicho, con la actividad que está realizando el empleado, no existe tal responsabilidad. La duración temporal de la relación o el carácter esporádico de las prestaciones resulta indiferente. Este es un aspecto trascendental para determinar la responsabilidad de los empleadores por los empleados, ¿ya? ¿Por qué? Porque no importa que sea simplemente una tarea instantánea, es decir, podemos estar ante una comisión que se dé instantáneamente, un trabajo que se tenga que realizar instantáneamente, como también podemos estar ante una relación de trabajo de años, ¿no? Entonces, esto no afecta a que el empleador llegue a ser responsable o que el comitente llegue a ser responsable por los actos generados por el empleado o por el comisionado, ¿ya? Entonces, podría ser que estemos ante una relación esporádica, ¿no? Ante una relación en la cual la persona que ha generado el daño simplemente esté realizando una actividad instantánea en nombre de otra, ¿verdad? Sin necesidad de estar ante una relación extensa de trabajo, ¿no? Ante una relación bien consolidada. Si uno obra en nombre de otro, entonces, para generarle cierto beneficio, entonces ya existe este tipo de responsabilidad. El artículo 992 de nuestro Código Civil, entonces, establece que los patrones, los comitentes, son responsables del daño causado por sus domésticos y empleados en el ejercicio de los trabajos que les encomendaren, ¿no? Esta responsabilidad parecería no dejar espacio para pruebas contrarias. Sin embargo, nosotros ya hemos visto que en la responsabilidad objetiva, al menos,
existe aquella posibilidad de romper el nexo de causalidad, ¿no? Y hemos analizado las figuras que ya conocemos, el caso fortuito, fuerza mayor, el hecho de un tercero y la imprudencia de la víctima, que pueden excluir la responsabilidad. La doctrina establece entonces que puede probarse la ruptura del nexo causal o también demostrar otros factores, además de lo que ya hemos estudiado, es decir, el caso fortuito, que es un hecho de la naturaleza, o la fuerza mayor, que se refiere a hechos del hombre de trascendencia, además de la imprudencia de la propia víctima o del hecho de un tercero, es decir, que otro sea el autor, puede demostrarse los siguientes aspectos para que una persona no sea responsable por los hechos de su empleado o de empleador, ¿no? Digo, de empleado o de comisionado. En primer lugar, se puede demostrar la falta de nexo de dependencia. A quien se le pretende atribuir las consecuencias de los daños generados por otra persona que dice ser su empleado, podrá plantear esta figura, ¿no? Y manifestar que en realidad nunca ha habido un nexo de dependencia, que esta persona era libre de obrar como ella quisiera, y esto hubiese determinado que esta persona es la responsable, es decir, el supuesto empleado, y no así el empleado. Es un aspecto. En segundo lugar, se puede probar el dolo del dependiente, ¿no? Esa intención de dañar que pudiera tener el empleado. Entonces, en este caso, si el dependiente ya tenía la intención de generar el daño, él tendría que ser el responsable y no así su empleador. En tercer lugar, el ejercicio de la actividad fuera de las tareas asignadas, ¿no? El empleador a quien se pretende atribuir la responsabilidad podrá demostrar además que las tareas que han generado el daño estaban fuera de las tareas de las que tenía asignadas el empleado, ¿no? Y esto va a exonerar de responsabilidad al mismo. Finalmente, la comisión propia del acto ilícito del dependiente, ¿no? Se puede demostrar que el dependiente ha obrado por su propia cuenta sin necesidad de tomar en consideración directivas o directrices del superior, ¿no? De su empleador. Entonces, estos van a lograr la exoneración de la responsabilidad, ¿no? Respecto al ejercicio de labores, desde luego que el principal no va a responder de cualquier daño que cause su subordinado, sino solamente de aquellos que tengan una relación con la función encomendada. Entonces, lo que va a determinar que el empleador sea responsable por los hechos del empleado es que justamente el empleado esté obrando en mérito a las tareas que le asignan, al trabajo que él mismo tiene que desempeñar. Sin embargo, pese a aquello, a lo que estamos estableciendo, no es fácil determinar cuáles son los límites de la función que se encomienda a una persona, ¿verdad? Es decir, hasta qué punto uno tiene que desempeñar las labores. O sea, hasta dónde llega razonablemente el interés del empleador. De este modo, entonces, ¿hasta qué punto hay que atribuirle la responsabilidad por los actos que ejecuta el dependiente? Esa es una problemática, ante lo cual la teoría nos ha dado dos posturas diferentes. En primer lugar, tenemos una postura restrictiva, y esta solo admite la responsabilidad del empleador, o del principal también denominado, cuando los hechos ilícitos del dependiente lo han sido en el ejercicio de su función encomendada, aun cuando ella fuera irregular o abusivamente. Entonces, pudiera ser que el empleado ejerza abusivamente o de manera irregular la función, pero aún así el empleador terminaría siendo responsable. Esa es una primera perspectiva, ¿no? Tenemos además otra perspectiva que se aproxima un poco más a la teoría objetiva del riesgo creado y propicia esta responsabilidad cuando el acto ilícito del dependiente ha sido causado, motivado en ocasión de la función, ¿no? Entonces, uno es más restrictivo, es decir, se basa en la tarea encomendada concretamente, la que va a determinar que uno sea responsable. Y el otro, la otra perspectiva doctrinaria que se asemeja más a la responsabilidad objetiva, nos va a decir que el empleador es responsable siempre y cuando el empleado esté ejerciendo su función.
Es decir, no se refiere a una tarea específica necesariamente, ¿no? Se entiende esas dos posturas. Una es más amplia, que se basa en la función, y la otra se refiere, es más restrictiva y se refiere a las tareas asignadas concretamente. Esto ya dependerá mucho del criterio del juez en el caso concreto, ¿no? Para poder resolver, tendrá que ver si efectivamente considera solo la tarea encomendada o va a considerar la función general de la persona. De esta manera, entonces, hemos podido revisar de manera breve, pero claro está, el derecho, al menos jurisprudencialmente, nos va a demostrar que hay diferentes interpretaciones, al menos en lo que respecta a la relación de dependencia, a lo que respecta al ejercicio propio de la labor, ¿no? Hasta qué punto el empleado el empleador es responsable por las labores desempeñadas en su favor, ¿no? ¿Cuándo se considera que una actividad realizada por el empleado está siendo realizada en mérito a sus funciones y cuándo no? Entonces, estos serán aspectos que también deberán analizarse en casos concretos, ¿no? Esto lo vamos a ir comentando en un instante más, sino también en nuestra clase del día lunes. Hasta aquí nuestra grabación del día de hoy. Si tienen alguna consulta, algún comentario que realizar, estoy abierto a poder escuchar y poder también vertir opiniones al respecto, ¿no? Muchas gracias.